Vamos a continuar con el tema que hemos traído sobre lo que es la Cena del Señor. Hemos estado hablando de los distintivos, estamos hablando de lo que nos hace diferentes y cómo Dios nos llama a ser diferentes. Una de las características que nos hacen distintos a nosotros como iglesia es que, hermanos, no seguimos una tradición, no procuramos hacer eso, procuramos seguir lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios dice en la Biblia. Sé que muchos y la mayoría de todos nosotros hemos venido de iglesias con doctrinas ya establecidas, nos han enseñado pues lo que esas iglesias saben y enseñan. Muchísimas gracias, mi hermano. Y eso hace que sea también un poco difícil cuando viene la doctrina bíblica, porque tenemos que luchar y vamos a tener crisis de creencias. Pero una de las que ha sido bastante seria y ha sido bastante mal interpretada ha sido la Cena del Señor. Y la Cena del Señor ha sido un acto que algunos creen que cuando toman el vino reciben algo. Y hay personas que sienten que la Cena del Señor como que da algo, ¿verdad? Tampoco, porque está el otro extremo, donde la Cena del Señor es un ritual que no tiene valor. Entonces no sienten el valor que debe tener la Cena del Señor. Ahora yo quiero que veamos algunos aspectos para concluir. La semana pasada estuvimos hablando de algunos de ellos y hoy quiero hacer una repetición primero de los límites de la Cena del Señor. Creo que debemos dejar un poquito claro eso, porque muchas personas creen que la Cena del Señor no tiene límites. Sí los tiene, pero no otorga gracia, pero es una ordenanza y tiene cosas muy específicas. Lo primero que quiero que observen allí en 1 Corintios capítulo 11, pero vamos a leer los versículos 18 y 20, ya los leímos la semana anterior, pero dice en el versículo 18, estoy leyendo la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria, es una revisión de la 1909, antes de leer el texto quiero decirles que es una revisión muy fiel al original griego y creo que es muy bueno que se pudiera tener esa Biblia. Versículo 18 dice, porque primeramente cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones y en parte lo creo. Ahora aquí observen ustedes en este versículo que cuando se reúnen como iglesia, ahorita estamos reunidos como iglesia, cuando usted se va a su casa, usted no es iglesia. Bueno, eso ha sido un concepto que no es bíblico, eso es un concepto equivocado. Usted es iglesia, es lo que dicen. Mucha gente le dice a los creyentes, no juegue de iglesia, usted es iglesia, donde usted esté, usted es iglesia. No es cierto, eso es una mentira, usted no es iglesia. Yo no soy iglesia, yo soy un creyente. La palabra iglesia significa asamblea y la asamblea determina un grupo de personas. Usted solo no es una asamblea, yo solo no soy una asamblea. Somos creyentes, pero no somos iglesia. Y a veces se está usando mal el concepto de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es cuando estamos reunidos. Cuando nos vamos, ya no somos iglesia, ¿ok? O sea, yo solo no soy iglesia. Soy iglesia en el conjunto. Ahora, cuando yo me reúno con ustedes, cuando venimos acá los domingos, somos iglesia. Cuando una persona dice, no, yo no vuelvo a la iglesia, yo no voy a volver, de por sí soy hijo de Dios, puedo quedarme solo, está equivocado. Porque en la Biblia la iglesia es un grupo de personas. Y dice Pablo que cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones. La palabra disensión es una palabra del original un poco fuerte porque tiene que hablar con separaciones. Y oigo que hay entre vosotros separaciones o divisiones. Y en parte lo creo. Pero el verso 19 dice,
porque también es necesario que haya entre vosotros bandos, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Ayer en el discipulado estábamos viendo el principio de la obediencia. El libro de discipulado es magnífico, por eso se los he recomendado siempre. Tiene todas las estructuras de cómo debemos vivir. La obediencia, por ejemplo, el principio básico de hacer lo que Dios dice y cómo Dios actúa, yo tengo que actuar. Ser obediente a Dios va a traer muchos conflictos a nuestra vida. Ser obediente a Dios, vamos a tener mucha gente en contra, especialmente la gente tradicional, la gente que no puede cambiar las tradiciones. Cuando se llega a una iglesia y se comienza a enseñar una doctrina bíblica que no creemos, entramos en un conflicto. Yo me crié en una iglesia, yo he pasado 3 etapas en mi vida. Estuve en una iglesia pentecostal hace mucho tiempo, cuando era joven. Fue parte de mi primera experiencia como cristiano. Después estuve en una iglesia reformada. Pero una de las cosas interesantes es que cuando llega la palabra de Dios, sentimos un golpe. Yo tuve el primer golpe doctrinal cuando se acercó un hermano y empezó a hablarme de la seguridad eterna. Usted no se puede perder. Usted es salvo para siempre si ha creído en Cristo. Y tuve un choque. Dije, ¿cómo es posible? O sea, yo puedo hacer, y se va uno al extremo. Y yo empecé a pensar, bueno, puedo hacer lo que me da la gana y no me voy a perder. Puedo vivir como yo quiera y no me voy a perder. Sea salvo, siempre salvo, hago lo que quiera, es lo que yo decía. Hasta que entendí, hasta que el Espíritu Santo abrió mi mente y entendí que no es así. Hay un principio de obediencia. Y soy eternamente salvo, gracias a Dios, pero también tengo que ser obediente. Después viene otro concepto y viene otro conflicto. Cuando empiezo a estudiar la palabra de Dios, encuentro un problema con la doctrina de la Iglesia Universal. Si todos somos iglesia, si todas las iglesias son parte del cuerpo de Cristo, si todas las iglesias son parte de la Iglesia Universal de Dios, ¿por qué no somos iguales? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué los pentecostales creen una cosa que yo no creo? ¿Y por qué los reformados creen una cosa que yo no creo? ¿Por qué otros creen otras cosas que yo no creo? ¿Cómo estamos unidos? Cuando la Biblia habla de unidad y dice que la iglesia debe estar unida. Ante eso empecé a investigar y encuentro una excusa. Y los reformados dicen que todos somos la iglesia de Dios y de alguna manera Dios tiene unida a la iglesia. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y comencé a tener problemas con eso. Entonces viene el concepto de la iglesia local y comienzo a estudiar eso. Y Dios en su misericordia y en su gracia me lleva a un hermano misionero. Y recuerdo que nos acordamos llegar a un café. Allí llegué yo, él estaba esperándonos. Llegué con mi esposa y el hermano comenzó a explicarme. Muchos lo conocen, sale en Faro del Caribe. Y él comenzó a explicarme la doctrina de la iglesia local, desde el punto de vista de él, muy educadamente. Y yo comencé no solamente a afirmar la fe, sino que me di cuenta que estaba creyendo lo correcto. La iglesia es local, la iglesia no es un grupo místico, la iglesia es local. Y él me explica su punto de vista y puedo ver que Dios me había guiado bien en esa parte. Y somos iglesia local, eso hace mucho tiempo. Ahora, esto lo había estudiado en el seminario también y pude ver esas diferencias. Pero después viene un concepto, hermanos, es un concepto que cuando usted viene de una iglesia donde enseñan que la iglesia es universal, hay un choque, el choque de la cena del Señor. Es decir, si yo soy de la iglesia de Cristo, ¿por qué en una iglesia me van a impedir comer la cena? ¿Por qué me impiden participar de la cena? Yo no estaba de acuerdo en eso, hace muchísimos años de eso. Y yo dije, ¿cómo es posible si yo soy salvo? Pero cuando usted viene a la Biblia se da cuenta que la cena del Señor es un acto de unidad. Primer punto, es un acto de unidad.
¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Porque si usted lee en el versículo 18, dice, cuando reunís con mi iglesia, y después habla de divisiones y después habla de bandos. Y él dice, están divididos. Ahora, ¿dónde sucede eso? Eso sucede dentro de una iglesia local. Ahora, observen el versículo 20. Cuando pues os reunís en uno, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué él dice eso? Porque hay divisiones. Si hay divisiones, no se puede comer la cena del Señor. Hay personas que no entienden esa parte. Y a veces nosotros los pastores tenemos que decir, no va a haber cena del Señor, porque podemos percibir que la iglesia está fragmentada. Si la iglesia está fragmentada, no se debería celebrar la cena del Señor, porque tenemos que estar en un mismo espíritu, en una misma mente. No es lo mismo que una persona esté separada y que esa persona no tome la cena, a que la iglesia tenga un problema interno que se debe sanar o curar. Entonces, en ese caso, no se debería celebrar la cena del Señor, porque estamos hablando de unidad. Esa es la cena del Señor. Ahora, ¿qué es la comida? La comida para un ser humano. La comida es el elemento más cercano a la unidad. Usted conoce a alguna persona en la calle y usted habla con él, usted le sonríe, usted habla bastante bien y está bien, es una buena persona, pero usted no le dice, vamos a casa a comer, ¿verdad que no? Hablamos y todo se termina. Cuando sucede la segunda vez, ya hay más familiaridad, ya nos hablamos un poco mejor. Y en la tercera vez es cuando decimos, ¿por qué no nos vamos a tomar un café? ¿Por qué no vamos a almorzar a algún lado? Porque ya comienza a haber familiaridad. ¿Cómo invito yo a alguien a mi casa? Porque tengo familiaridad, porque somos amigos, porque les conozco, porque tengo unidad. Eso significa la comida. Regularmente cuando usted llega a un hogar, entra a la casa y usted no se va directo a la cocina. Usted se queda en la sala. Usted se queda esperando a que lo inviten. Y si no hay nada, pues tranquilamente nos vamos. Pero cuando a usted lo invitan a la casa para comer, realmente le están abriendo las puertas de su hogar. Así es la cena del Señor. La cena del Señor es algo interesante. La cena del Señor no es una invitación. He oído a muchos decir que el Señor invita a que usted venga a la cena. El Señor nunca ha invitado a nadie a la cena. El Señor dice que sus hijos toman la cena y es una ordenanza, no es una invitación. Eso es igual que un padre de familia le diga a su hijo, usted no venga el domingo si yo no lo he invitado. Usted no puede venir a comer a casa si yo no lo he invitado. ¿Cómo se sentiría el hijo? Pero si el hijo no llega el domingo, lo más seguro es que el papá o la mamá lo van a llamar y decir, hijo, ¿por qué no viniste? Porque el padre espera a su hijo. Él quiere que su hijo esté allí. Él quiere que su hijo participe. No lo invita. Es parte de la casa. Es parte de la familia. Un hijo casado, cuando llega a casa de sus padres, lo primero que hacen sus padres es decirle, ¿quieres comer algo? Porque su hijo nos invita. Es parte de la familia. Cristo no invita a nadie a la cena. La cena es parte de un cuerpo, es de una familia y es una familia local. Por eso hay límites en la cena del Señor. Por eso hablamos de que solo salvos y bautizados. Por eso hablamos de personas que están en buen orden con Dios. Porque estamos hablando de hijos obedientes. ¿Qué sucede con los hijos rebeldes? Regularmente no van a comer a casa. Regularmente no se asocian con las personas de la familia. Regularmente se alejan porque son rebeldes. Si los padres no admiten a sus hijos, tienen un problema de comunión, tienen un problema de comunicación. Hermanos, la cena del Señor es eso. La cena del Señor es tener comunión con Dios. Yo recuerdo que yo me casé y pasaron los días, yo llegué a casa y por naturalidad yo llegué y lo primero que hice fue ir al refrigerador donde mi mamá y abrir el refrigerador, porque siempre me gustaba comer un pedacito de queso.
y que ella hacía, por cierto. Y llego y abro el refrigerador y está el pedacito de queso y lo corto y lo como. Y mi mamá no me dijo, ¿qué estás haciendo si ya no vives aquí? Mi mamá no me dijo nada. Al contrario, me dijo, si quieres más, ahí hay. Porque soy su hijo. Y porque era su hijo. Y por eso hay familiaridad. No se ponen límites a los hijos. Y Dios no ha puesto eso. Espera que vengan a la cena los que son parte de esa familia. Ahora, observe algo interesante. Porque en la Biblia, la cena del Señor tiene varios aspectos. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 18 y 20. El Señor dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y hasta el versículo 20. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó la copa después que hubo cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ahora, ¿cómo instituyó el Señor la cena? Observe algo interesante. Versículo 19. Y tomando el pan y habiendo dado gracias, lo partió. Esa frase tan corta me está diciendo que Él está sentado en una mesa con sus discípulos alrededor. Y los que están allí son los discípulos de Cristo. Ahora, sucede algo muy interesante en esto, que lo vamos a ver más adelante. Porque vamos a hablar un poquito de lo que es la cena restringida. Una de las cosas que va a hacer Jesús es que va a sacar a Judas antes de celebrar la cena. Judas no celebró la cena. Judas no tomó la cena. Jesús lo sacó antes. Porque la cena no era para impíos. La cena no era para alguien que no tenía comunión con la iglesia. Ahora, el pan que Jesús menciona acá es un pan sin levadura. Nosotros no podemos celebrar la cena del Señor con un símbolo que lleve levadura. No debe hacerlo. Y confiamos en Dios y nos esforzamos porque el símbolo sea así. Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 22. Dice el Señor por medio de Pedro, el cual, está hablando de Cristo, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. ¿Cómo era Jesús? Sin pecado. Ahora, ¿qué simboliza la levadura? Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16. Y el versículo 6. Dice Jesús, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí habla de la levadura. Ahora ve al versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y ve al verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando se habla de levadura, se habla regularmente de lo que es una persona. Y en Cristo no hay levadura. Por eso el símbolo del pan no puede tener levadura. Debe ser lo más limpio posible. Y nosotros en nuestras iglesias tenemos una receta para el pan. El pan que usted come es una receta que tenemos, donde no hay levadura. No se puede usar la levadura. La levadura no es parte del símbolo. Por eso es importante que sea así. Ahora, vamos a Primera de Pedro, otra vez, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro 1, 19.
Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, perdón, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es muy interesante que la sangre de Cristo se menciona como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, quiero que usted entienda una cosa. Yo no puedo usar vino fermentado. En algunas iglesias se utiliza vino fermentado, respetamos eso. Nosotros no lo hacemos. Nosotros buscamos un jugo de uva lo más natural posible. Ahora, muchos preguntan, ¿por qué usan jugo Welch? Les había explicado que ese jugo nació para preservar el jugo de uva lo más puro posible, específicamente para las iglesias. Por eso lo usamos nosotros en la Cena del Señor. Es uno de los vinos más puros, un jugo de uva puro. Nunca se utiliza en la Biblia la palabra vino para la Cena del Señor. Ahora, esto nos lleva a algo, hermanos, que usted y yo tenemos que tener conciencia. Si los elementos son tan meticulosamente especificados y los elementos son tan importantes para la Cena del Señor, ¿cómo creen que debe ser nuestra actitud cuando vamos a celebrar la cena? No es que me otorga algo, es que soy obediente y yo tengo que demostrar el símbolo también en mi vida. Por eso la Cena del Señor es restringida. Nosotros le llamamos a eso cena cerrada. Es restringida solo para los miembros de la iglesia. Si yo como pastor, yo que soy pastor y estoy ordenado y soy reconocido por otros pastores y trabajo con pastores, llego a una iglesia un día de Cena del Señor y ellos celebran la cena, yo no tomo la cena. Y mucha gente me ha dicho, pero ¿por qué no toma la cena? Porque no soy miembro de la iglesia. Yo no puedo tomar la cena porque no soy parte de ese cuerpo. ¿Dónde está mi cuerpo? Aquí. Yo la tomo aquí, con la iglesia Vida Eterna. Yo no la puedo tomar en otra iglesia, porque yo no soy miembro de esa iglesia. Sería lo mismo que yo le diga a mi esposa, hoy tengo que salir, hoy no voy a estar a la hora del café, y de repente le caigo a alguno de ustedes para que me dé café. No tiene lógica. No tiene lógica que yo deje de participar de la comida familiar para ir a otro lado. Hay un vínculo. Por eso la Biblia dice que debe ser celebrada solamente por personas salvas, ¿ok? Por personas que han nacido de nuevo. Por eso Jesús excluye a Judas de la cena. Mateo 26, 21. Vamos a Mateo 26, 21. Ahora no estoy diciendo que si yo no voy a una cena es porque soy como Judas. Lo que estamos diciendo es que Jesús fue muy claro que solo sus discípulos. Mateo 26, 21. Dice, mientras ellos comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y él comienza a hablar con Judas y antes de instituir la cena, Judas sale. Y Jesús no le dijo, Judas, ¿por qué no te quedas? Vamos a empezar con la cena del Señor. Porque no era parte de la iglesia. Entonces no se puede celebrar la cena del Señor con personas que no son parte. Eso hablando de impíos. Juan 13:30 dice que Judas salió de inmediato después de que comió el pan mojado en agua, que es un símbolo de que estaba comiendo un pan incorrecto. Ahora, cuando nosotros hablamos de la cena, hermanos, estamos hablando de la comunión con Cristo y la comunión nuestra. Tener comunión como familia de Dios. Por eso la Biblia menciona muchas cosas y tenemos restricciones. ¿Quién toma la cena? El que está bautizado. Ok, eso ya lo hemos mencionado, pero quiero decirles que el bautismo fue instituido antes de la cena. Y la cena es instituida entre bautizados. No puede ser otro tipo de bautismo. Ahora, si viene alguien de una iglesia con otro bautismo extraño, nosotros le llamamos bautismo extraño. Y estoy enseñando esto, hermanos, porque a veces en la misma iglesia hay dudas de ciertas cosas. Bautismo extraño es el que no cumple los requisitos bíblicos. En la Biblia debe ser un bautismo por inmersión,
bajo una autoridad correcta, que es la iglesia local, establecida, organizada, constituida, y debe tener un candidato correcto que ha sido salvo. Si alguien viene de otra iglesia que no tiene esos 3 requisitos, para poder ser miembro de la iglesia tiene que bautizarse, porque el bautismo extraño no lo podemos aceptar y no puede, por tanto, recibir la cena del Señor. Por eso siempre cuando hablo con alguien le pregunto: ¿usted se bautizó? ¿Y dónde se bautizó? Porque la Biblia me enseña que solo personas bautizadas de la manera correcta pueden ser miembros de la iglesia. Y como les dije anteriormente, si yo mismo bauticé a alguien bajo la autoridad de nuestra iglesia, pero esta persona no había sido salva, y yo no lo sé porque no sé el corazón, y con los años me dice: pastor, es que me acabo de convertir a Cristo, yo le digo: hermano o hermana, hay que volverlo a bautizar, porque el bautismo anterior no tuvo validez. Solo tiene validez si tiene las 3 características. Ya eso lo habíamos hablado en la doctrina del bautismo. Cuando nosotros hablamos del bautismo en agua, hablamos de una unidad. Quiero que vaya a 1 Corintios, por favor, en el capítulo 1 y el versículo 14. El apóstol Pablo nos va a decir algo sobre el bautismo. Dice en el verso 14: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que yo lo bauticé en mi nombre. El bautismo es en el nombre de Jesús. ¿Ok? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto es importante porque le va a dar a usted el entendimiento de 1 Corintios 12:13. Vamos a 1 Corintios 12:13. En toda la epístola de 1 Corintios, el bautismo, cuando se menciona, es precisamente el bautismo en agua. Versículo 13 de 1 Corintios 12. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. No somos bautizados, hermanos, fuera del cuerpo. Somos bautizados en un cuerpo por un espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? Ustedes como iglesia tienen el Espíritu Santo. Y cuando vamos a bautizar a alguien, todos ustedes van a probar eso. Lo aprueban de ciertas formas. Aceptamos a la persona, la hacemos parte nuestra, la iglesia ha recibido a esta persona. Simplemente pasamos y decimos: estos son los candidatos, y la iglesia pues está dando la aprobación de eso. Cuando la persona se va a bautizar, lo hace en la unidad del Espíritu. Y lo que dice 1 Corintios 12:13 es que somos bautizados en un cuerpo, en un solo cuerpo. Es decir, en el momento que usted se bautiza, usted está bautizado en el cuerpo local, porque si usted lee 1 Corintios 12, 13 y 14, cuerpo de Cristo es la iglesia local. Ahora, usted es bautizado allí, y como usted es bautizado en un solo cuerpo, usted llega a ser parte de la iglesia. Después dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, es decir, todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Y el bautismo se hace en esa unidad, en una unidad de una iglesia. Por eso la importancia de ser bautizados correctamente en el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando una persona viene de otra iglesia, que es una iglesia organizada, que él fue realmente salvo, que fue bautizado por inmersión, no lo volvemos a bautizar. Lo que hace la iglesia es darle la recepción. Eso es todo. Porque si viene de una iglesia bíblica, no tenemos por qué volverlo a bautizar. El bautismo se hace una sola vez. Y cuando usted fue bautizado, lo que se pide es una carta del pastor, o se habla con el pastor solamente para confirmar, y se recibe a la persona. Es la manera en que recibimos a otras personas, si tienen el bautismo correcto y vienen de iglesias correctas. De no ser así, tendríamos que volver a bautizar. Ahora, Pablo, cuando viene aquí a 1 Corintios 11, observe que él ha hablado precisamente del bautismo de Crispo y Gayo en el capítulo 1, y en el capítulo 11 viene hablando del bautismo, de la cena del Señor, como un acto de personas ya dentro de un cuerpo, ya bautizados. Por eso la cena del Señor para nosotros es muy importante.
La cena del Señor evidencia nuestra unidad y por eso es tan delicada. Por eso para nosotros es tan importante. Porque la cena del Señor refleja la unidad que tengo en Cristo y que tengo con mis hermanos. Para ir terminando, porque también la voz ya se va acabando, dice en Hechos capítulo 20, versículos 7 en adelante, por favor, Hechos 20, del 7 al 11, dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, está hablando de la cena, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, fue cayendo en un sueño profundo, mientras Pablo disertaba largamente, hasta que, vencido del sueño, del tercer piso se cayó abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues su alma está en él. Después de haber subido, de partir el pan y de comer, habló largamente hasta el alba y así partió. Observen, hermanos, que una de las cosas que sucede es que Pablo celebró la cena en una iglesia en Corinto. Pablo no era el pastor de Corinto. ¿Por qué Pablo celebró la cena y no el pastor? Porque ahí no dice que fue el pastor, fue Pablo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo era el misionero fundador y él traía una autoridad de una iglesia y él tenía una autoridad apostólica, una autoridad que ya no tenemos nosotros. Ya yo no puedo hacer eso si fundo una iglesia, yo no puedo ir a repartir la cena en esa iglesia si ya hay un pastor. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque no soy apóstol. Solo los apóstoles podían hacer eso. Pero el apóstol Pablo lo celebra y no tiene una hora. Nosotros lo hacemos en la mañana. Pablo lo hizo después de medianoche. Realmente no, el partir el pan no tiene una hora específica. El partir el pan es una actividad de comunión nuestra. Y necesitamos aprender a ver eso. Por eso asistir a la cena del Señor es importante. En nuestra iglesia nunca lo hemos practicado de esta forma, pero donde yo venía anteriormente, la iglesia hace más de 10 años, un requisito era que si una persona faltaba 3 cenas del Señor, se suspendía de todos los cargos, porque él tenía que estar en la cena del Señor. Porque la cena del Señor es la unidad, es algo importante, refleja el compromiso. Faltar a 3 cenas seguidas mostraba que no tenía compromiso. También se pide que la persona esté entregada a servir al Señor. Ahora, ¿dónde no se da la cena? 1 Corintios 11, que es donde comenzamos, y ya lo leímos, en los versículos del 18 al 20, él dice que cuando hay disensiones y divisiones, esto no es comer la cena del Señor. Ya él habló eso en el capítulo 1. ¿Recuerda? Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Habían divisiones. Yo no estoy a favor del pastor, que se supone que era Apolos. Yo voy con Cefas. No, yo no estoy a favor de Cefas ni de Apolos. Yo voy con Pablo. A mí no me cae bien Pablo, entonces yo voy con Apolos. Y había una división interna en la iglesia. ¿Y qué sucedió? Eso no es tomar la cena del Señor. Porque la iglesia tiene que estar en unidad, en una completa unidad. Una persona con una doctrina diferente no debe celebrar la cena. Segunda de Juan, de la carta de Juan, los versículos del 9 al 11, dice que si viene alguien con una doctrina diferente, yo no le puedo decir bienvenido. Saben, aquí ha venido personas con doctrina calvinista, son calvinistas, y hemos tenido aquí familias calvinistas sentados en nuestras sillas. Y cuando hablan conmigo, yo les digo que para ser miembros tienen que dejar de ser calvinistas, porque no somos calvinistas. Nosotros no somos de esa línea. Y tienen que ajustarse a las doctrinas nuestras. No podemos darle la bienvenida a quien no tiene nuestra doctrina, a quien no tiene nuestra enseñanza. Y eso se refiere a las iglesias locales.
Y saben, hermanos, nosotros como iglesia local debemos aprender a estar unidos. Somos diferentes entre las iglesias, pero nosotros tenemos que aprender que la cena del Señor es un acto muy solemne. Ahora, si usted quiere participar de la cena del Señor, y es muy sencillo hacerlo, o sea, si cumple los requisitos, es simplemente solicitar la membresía. El pastor, en mi caso, yo puedo evaluarlo y después de eso los presento a la iglesia y la iglesia les da la bienvenida y eso es todo, porque podemos hacer eso. Si faltan requisitos, les ayudamos a cumplirlos. No es tampoco una restricción cerrada, pero sí necesitamos tener claro cómo funciona la cena del Señor. Ahora, si no tomo la cena del Señor, hermanos, de manera digna, si a mí eso no me interesa y yo de aquí me voy para otra iglesia y me tomo la cena en otra iglesia, porque de por sí eso es lo que cree el pastor, Dios no lo dice. Dice la Biblia que juicio come y bebe para sí. Porque si usted ya sabe la verdad, no debería practicar lo contrario. La cena del Señor es exclusiva de la iglesia local. Y como digo, yo como pastor he ido a predicar a iglesias donde celebran la cena y yo no la tomo. Yo no participo de la cena. No me ofende tampoco. Y espero que ellos no se ofendan tampoco. Porque yo no soy miembro de esa iglesia. Y la cena de ellos. Y yo puedo estar allí sentado y verlos, participar un poquitito del acto, pero no voy a tomarlo porque es cerrada. Es una cena para la iglesia local. Yo anhelo siempre celebrar la cena aquí. Y por eso siempre que hay cena del Señor yo estoy. Porque sé que aquí es donde yo debo tomarla. Y aquí es donde yo debo participar de la cena del Señor. Porque esta es mi familia. Y este es el cuerpo sobre el cual Cristo nos ha puesto. Así que espero que haya sido de bendición. Si usted tiene una pregunta, puede hacérmela por WhatsApp o personalmente. Yo con mucho gusto le explico. Y podemos sentarnos a hablar. Ahí sí yo me invito solo con un cafecito, ¿verdad? Podemos ir a hablar y yo les explico, vienen acá y podemos hablar. Y les explico por qué, un poco mejor, por qué la cena tiene que ser cerrada, solo para la iglesia local. Póngase sobre sus pies para orar y darle gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Padre, gracias te damos porque nos has hecho un cuerpo. Nos has hecho, Señor, una familia. Sabemos que hay diferencias y como familia tenemos muchas cosas que tal vez no son correctas, pero Padre, somos familia. Te rogamos que podamos mantener la unidad y que sea glorificado tu nombre, que seas exaltado. Te pedimos en el nombre de Jesús tu dirección y pedimos, oh Dios, tu fidelidad para que nuestra iglesia pueda crecer en la doctrina y en la verdad del Evangelio. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias.